Chiara Lubick a los jóvenes sobre la Eucaristía. Selección de respuestas. Segunda parte. Mariápolis Foco, Suiza, 14 de agosto de 2001. A los Jen de la escuela. Cuando comemos un pan normal, lo transformamos en nosotros, pero cuando comemos la Eucaristía, nos transforma en Jesús. Esto sucede porque nosotros amamos. No, cuando comemos pan, el pan que conocen, ¿no?, que se come en la mesa, esto es algo débil. Y nosotros somos mucho más fuertes que el pan. Así pues, si el fuerte se come al débil, vence el fuerte. En la Eucaristía, Jesús es más fuerte que nosotros. Entonces, si nosotros lo comemos a Él, vence el fuerte, vence Él. Pero no es porque amemos, sino porque es así. Las cosas son así. Él es fuerte. Cuando hay entre dos que se comen por amor, vence el más fuerte. Naturalmente, para que Él pueda vencer en nosotros y hacer que nos transformemos en Él, nos transformamos en Jesús, hay que tener las condiciones para recibir la Eucaristía, que son estar en gracia de Dios, y así está establecido por el cielo y por la Iglesia, porque es lógico que la Eucaristía, es más, Jesucristo, no pueda entrar en algo sucio, sino en nuestra alma limpia. Por tanto, es necesaria la confesión y es necesario también ser consciente de lo que se recibe y naturalmente corresponder a este amor con amor, sin duda. Pero no es porque amamos. Amar debe ser una consecuencia, pero no porque amamos Jesús vence porque es el más fuerte. Quisiera saber cómo podemos lograr ser portadores de todo el ideal sin excluir ningún punto y no vivirlo como quien va al supermercado, que elige solo las cosas que más le gustan. Tú ya te imaginas un supermercado con muchos paquetitos, voluntad de Dios, palabra de Dios. Y dices, no puedo hacer como en el supermercado, dices eso. Entonces, Felipe, la cosa es así, que hay que vivir solo el punto determinado que te exige cada circunstancia. Por ejemplo, estás paseando y te viene a la mente, madre mía, tengo que estudiar. Entonces la voluntad de Dios es que te vayas corriendo a casa a estudiar y vas a decirlo. Porque cada punto habría que explicarlo, pero sería largo. En cierto modo lo contiene todo. Por ejemplo, la voluntad de Dios lo contiene todo el resto. Tú dices, voy a hacer la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios es amar a Dios, es amar al prójimo, es vivir la palabra, es recibir la Eucaristía. En cada punto está dentro todo, por tanto basta que tú vivas un solo paquetito y dentro de él encuentras una comida universal, ¿eh? Por tanto basta solo uno. Naturalmente es necesario saberlo hacer y saber pasar de un punto a otro. Más tarde te llega un prójimo mientras estudias, pero atención, hay que amarlo. Y es otro punto, amar al prójimo. Lo tienes que amar, pero como tienes que hacer la voluntad de Dios, que es estudiar, le ofreces una gran sonrisa y él entiende que tienes que estudiar y te deja en paz. Si te interrumpe, le dices, me encantará estar contigo, pero tal vez más tarde cuando termine. ¿No? ¿Entendiste? Allora Giacomo, Tiago. Dopo 2 congressi Jen. Después de los 2 congresos Jen en los que nos has confiado la realidad del paraíso del 49, que es tu experiencia más íntima y de toda la obra, ¿cómo esperas que el movimiento Jen corresponda a este don y a la confianza que nos has dado? Con respecto a lo que les he comunicado del paraíso, hablaré de ello mañana. Creo que mañana es la inauguración de la universidad. Hablaré también a los Jen que vendrán, Jen como ustedes, pero que vienen a la universidad ya que fueron seleccionados. Son italianos porque se quiere comenzar así para que no haya otras lenguas que traducir, etc. Y allí repetiré, es más, volveré a leer esa misma página.
No sé si ustedes se conectarán, pero de todas maneras yo veré el modo de que puedan seguir, al menos antes o después, algo de esa jornada, que es muy importante para todos los Yen. Me llegan fax de todos los Yen del mundo. Naturalmente, las y los Yen quieren participar en esta jornada que es muy importante. Y allí lo explicaré, pero después les diré que lógicamente esta realidad hay que vivirla. Lo que me preguntas tú, ¿no? ¿Cómo lograr vivir siempre así? En aquella realidad, recuerdan que cuando hablé al final, dije que en el seno del Padre entró el grupo de todos nosotros, no solo Chiara y Foco, sino también las focolarinas y los primeros focolarinos. Y dije que yo vi un grupo de personas allá adentro, y dije también que en aquel grupo en un futuro estarían también ustedes. Por tanto, es realmente el destino de ustedes estar allí dentro, que quiere decir estar en Dios. Pero en Dios está solo Dios, ¿no es que? Por tanto, o somos otro Dios siendo Cristo. ¿Me siguen, Jen? O allí dentro no podemos estar. Entonces, para poder ser siempre Jesús, deben, pero lo aprenderán poco a poco sin romperse ahora la cabeza, deben vivir siempre la palabra, la palabra, la palabra, cada día. Ustedes viven la palabra, ¿no? ¿Les dan la palabra para vivirla? Creo que sí. Bien, y después tienen que vivir a Jesús abandonado en el desapego, en todos los desapegos necesarios, y tienen que vivir la Eucaristía, que es importantísima, porque es la que les diviniza, la que transforma, les come y que les hace ser Eucaristía, Cristo. De esta manera, pero también lo aprenderán poco a poco porque requiere empeño, de este modo, aunque estén en esta tierra moviéndose de un lado a otro, estarán siempre en el cielo. Es estando dentro que podemos cambiar el mundo, siendo otro Cristo podemos cambiar el mundo. ¿Cómo lo cambiarán? Según el sistema de nuestra obra, según nuestro movimiento, nuestro carisma. Nosotros cambiamos el mundo con las inundaciones. Tendrán muchísimo que hacer con las inundaciones, con todas, cada uno según su campo. Y si alguno de ustedes se hiciera focolarino o focolarino casado, no por eso abandona las inundaciones, al contrario. Los focolarinos deben llevar la sabiduría a las inundaciones, que es la que realiza las inundaciones, porque el resto son cosas del mundo. El derecho del mundo, no sé, la filosofía del mundo. La que hace la filosofía con las inundaciones es la sabiduría. Es decir, aunque Dios les llamara, las inundaciones serán siempre de sumo interés para ustedes. ¿Entendido, Jen? Y por eso las harán, las llevarán, cambiarán todo, porque ese es el destino de ustedes. Si tú me preguntas cómo corresponder, es necesario ser Jesús allí dentro. Yo uso ahora palabras difíciles, luego las volverán a escuchar, y cuando serán Jesús, lograrán que Él triunfe a través de las inundaciones en los diversos campos del mundo, la política, la economía, la sociología, y también a través de los diálogos. Algunos se dedicarán a los diálogos para hacer que entre los cristianos católicos y los otros cristianos exista la unidad, un único Cristo, pues, realizando los diálogos naturalmente, y para que con las demás religiones exista la unidad, porque todos están destinados a conocer a Cristo, ¿saben? Tienen tanta sed de Jesús. Yo conozco hechos realmente importantes, que ahora no les cuento, de personas que viven con recta intención, actúan de verdad con buena voluntad e intuyen, ven que es Jesús el final. Y también los alejados, también ellos, a fuerza de dime con quién andas, dice el refrán, dime con quién andas y te diré quién eres, vienen con nosotros y terminan con creer también ellos, pero con la máxima libertad, quizás después de años y años, así. Por tanto, el futuro de ustedes es trabajar en la obra, por las inundaciones y por los diálogos, para cristificarlo todo, ¿eh? ¿Entendido? ¿Quieren decir algo? Pero luego, también con la introducción que haremos mañana, lo entenderán mejor y vuelvan a escuchar todo esto. Viena, 7 de noviembre de 2001, a las Yen y los Yen de Austria. En el Congreso Yen del pasado mes de febrero, cuando les hablé del paraíso, dice: hemos comprendido el valor de la Eucaristía como vínculo de unidad que nos hace Jesús y nos lleva al seno del Padre. ¿Puedes decirnos cómo ser cada vez más uno entre nosotros? ¿Qué es lo que habría que ser? Cada vez más uno, cada vez más hermanos, cada vez más, para que vengan también los demás.
Por eso es necesaria la Eucaristía, es indispensable. Es decir, nosotros logramos como máximo amarnos entre nosotros, pero para ser uno se necesita la Eucaristía. Es una gracia que viene de lo alto. De hecho, Jesús nunca dijo, les mando ser uno, no. Él dijo al Padre, Padre, que sean uno, o sea, manda que descienda la gracia para que sean uno, porque para ser realmente uno como las personas de la Trinidad, se requiere una gracia del cielo. Nosotros como máximo nos queremos, pero no somos capaces de ser uno. Por lo que frecuentar la Eucaristía, como se les ha aconsejado naturalmente, es lo máximo, lo mejor, cuando puedan y como puedan, es lo óptimo. Pero luego hay otra cosa, ustedes quieren ser cada vez más uno. Y hoy me tomé el tiempo de leer el reglamento de ustedes. Este es el de los yen, el más oscurito es el de los yen, y este más claro es el de las yen, pero son iguales. Se diferencian solo para poder escribir de la rama de las yen y escribir aquí de los yen, pero son iguales. Y he visto que contienen una riqueza enorme en todo esto que no saben, creo que no imaginan. Y comencé a leer aquí y me dije, si viven así los yen que están aquí, no hay que esperar que venga la vocación, ya la tienen, la vocación a ser yen mientras tanto, lo que es algo importantísimo. Y he visto, por ejemplo, ahora la casita de ustedes aquí, ¿no? La nueva casita yen. Allí es necesario entrar de puntillas y saber que es un santuario en el que deben aprender de memoria para el resto de la vida todo esto. Y como tienen que hacer también momentos de meditación, ya ustedes dicen meditación, los más pequeños dicen ir en profundidad, pero ya ustedes dicen meditación. Aquí está todo lo que hay que meditar. Me dicen, por ejemplo, en una pregunta, ¿cómo hacemos que hará ahora con los de Acción Católica? Ya está escrito aquí, y no se han dado cuenta, ya está escrito. Me parece en el número 21, página 17. Esperen, página 17 y verán. Verán, el número 26, me equivoqué de número, pero es lo mismo. El 26C dice que los yen sostienen en el campo de los jóvenes la colaboración de nuestra obra con los otros movimientos y las demás realidades eclesiales. Yo digo los otros movimientos y también las asociaciones católicas. Ya está todo aquí, todo está aquí. Entonces, yo les diría que empiecen a llevarlo en el bolsillo. Es muy... ¿Recuerdan? Bueno, ustedes no habían nacido, pero existía el libro rojo de Mao. ¿Lo recuerdan? No, imposible, quizá los más grandes. En China se vivía la revolución de Mao Zedong, comunista. Y él enseñaba una cultura marxista, comunista. Y todos los jóvenes entonces tenían su libro, era el libro rojo. Ay, de quien no tuviera el libro rojo. Ustedes, en cambio, el libro verde, ¿eh? Porque contiene un montón de cosas maravillosas. Yo lo he leído, habla también de los Yen 3. Mira, lee los Yen 3, ¿ves? Yen 3. Y habla también de los Yen 4. Pero todo esto se refiere a los Yen 2. Esto para decirles... Pero les leo solo un artículo. Escuchen, qué bello es esto si logran traducirlo bien. Es el número 3 desde el principio. Los yen. Por la psicología propia de la edad juvenil, que enriquece sus vidas de entusiasmo, de idealismo, de empuje vital, de desapego de las cosas, de facilidad para ver apenas las dificultades y para afrontarlas, acogen y viven el ideal del movimiento de tal manera que parecen casi su personificación. Yo le he dicho siempre, ustedes son nuestro ideal, el ideal del ideal, precisamente porque no tienen las dificultades que tienen los demás. Lo dice también aquí, ¿viste? ¿Qué tienen estos jóvenes? El entusiasmo. Basta ver el artículo 3. El entusiasmo, el idealismo, viven por un ideal. El empuje vital, porque son jóvenes. El desapego de las cosas. En los mayores no es así. La facilidad de no ver casi las dificultades, porque, decía, tampoco tienen experiencias negativas a sus espaldas. Y no ven demasiada dificultad en el afrontarlas. Son más bien valientes en el afrontarlas. Por todo esto, acogen y viven el ideal de la obra de María de tal forma que parecen casi la personificación del ideal. Y afirman la exigencia de él, del ideal, en su estado puro y son, por tanto, de estímulo a las generaciones maduras. ¿Entendieron todo lo que hay en su librito verde? Deben realmente tenerlo siempre consigo y leerlo, es bellísimo. Y luego dice también esto de ustedes, oigan, generalmente en los yen no ha madurado todavía una elección precisa respecto a su futuro. Cuando serán adultos están buscando aún.
Están abiertos a todos los caminos, por lo que los yen, en cierto modo, son como la reserva para el futuro de la obra. Porque uno dirá, quiero hacerme focolarino, otro dirá, quiero hacerme focolarino casado, otro dirá, quiero una familia nueva, quiero ser de humanidad nueva. Y además ahora existen también ya en todas las inundaciones, por lo que muchas veces pueden hacerse santos siendo solo políticos, o solo economistas, o solo artistas, pero que sean ideales, o solo científicos. Por eso ahora tenemos una apertura total a todas estas vocaciones maravillosas. Podrán elegir cuando tengan unos 30 años y no estarán ya con los yen. Tendrán ante ustedes una amplia posibilidad de elegir y con paz, con la ayuda de sus asistentes, comprenderán qué es lo que Dios quiere de ustedes y mientras tanto sean lo que son, es decir, jóvenes llenos de todo lo bello que se dice aquí, que son, dice, ¿oíste?, un ejemplo para las personas maduras, que son un estímulo para las generaciones maduras. Y luego dice, generalmente en los yen no ha madurado todavía una precisa elección respecto a su futuro. Están abiertos a todos los caminos. Por ello, la rama de los yen, o sea, esta rama, constituye junto a la de las yen, en cierto modo, el futuro de la obra de todas sus vocaciones. Y yo creo que ustedes realmente están llamados siempre de distintas maneras en la obra de María, en alguna parte también como adherentes o simpatizantes, porque han sido sellados por el carisma. Me he encontrado con algunas o algunos yen que por distintos motivos se han distanciado algo y me han dicho, mira Chiara, nos hemos alejado, pero lo que hemos aprendido como yen 3, nadie nos lo podrá arrebatar. Dicen siempre lo mismo. Un hecho bello que me viene a la mente por asociación de ideas, recuerdan que en la Catedral de San Esteban les hablé de una tal Alessandra. Recuerdan hacia el final. Y les dije que había una niña que se llamaba Alessandra, que era argentina, y que esta niña había ido a un congreso nuestro a Roma, quizás como yen 4 o yen 3, no sé, tal vez yen 4, porque era aún muy pequeña, y luego había regresado a Argentina. Y cuando volvió a ver a su mamá, ella le preguntó, ¿estás contenta? Sí, sí. Y ella le dijo, ¿por qué? Sabes, mamá, estoy contenta, pero me sucedía que cuando tenía que hablar para comunicar sus experiencias, no lo lograba, porque dentro Jesús me decía, eres toda mía, date toda a mí, o una frase parecida, ¿no? Pues saben que en estos días me llegó una carta de una tal Alessandra, era la misma, estaba en Heidelberg, en Alemania, y había seguido todo lo de San Esteban, porque estábamos conectados con todo el mundo, y me escribe, Chiara, yo soy aquella niña, tengo ya 25 años, imagínense 25, pero soy siempre la misma. Recuerdo aquellos momentos, dice, como lo más bonito de mi vida. Entonces yo era libre, transparente, luego me he apegado a muchas cosas pequeñas, pero hoy quiero volver. ¿Entendieron? A ver, Alessandra. Una cosa estupenda. Y fue algo estupendo, porque ¿quién se imaginaba volverla a encontrar? ¿Quién se lo imaginaba? Y me dice, ahora toco el oboe. Yo vi partir el autobús con las yen que iban a tu encuentro y traté de entender realmente cuál era la voluntad de Dios sobre mí. Y como tenía un examen de oboe, dice, pensé en quedarme aquí para hacer el examen, pero te pude seguir. Y dice, es más, te volveré a escribir para contarte otros detalles de mi vida. Y esto también nos dio muchísima alegría. Como también hoy supe que un joven que tenía novia y que estuvo también en aquel encuentro de San Esteban, fue luego a ver a su novia, se ve que Dios lo llamó allí, y no había nada que hacer, y le dijo, querida, mi camino no es el matrimonio, yo quiero ser focolarino. Y esto ha pasado muchas otras veces y sucede a menudo que también al otro, novio o novia, el Señor igualmente lo llame porque no lo quiere hacer sufrir. Y tenemos así a muchos novios que luego son focolarinos y focolarinas. Y sigue pasando ahora y es bello que también hoy pase. Esto hay que saberlo y los responsables de los focolarinos tienen que saberlo. Luego les diré cómo se llaman estos dos. Entonces, comprendieron, Jen, y estamos en el segundo punto. Por eso el librito verde y los asistentes. Por eso yo quería que estuvieran presentes los asistentes. Ustedes de vez en cuando tomen una parte, léanla a fondo, traten de aplicarla y digan, yo vivo así, por ejemplo, sobre el amarillo. Sobre el amarillo hay muchas cosas que hay que hacer. No sé si las hacemos realmente todas. Entonces vamos a ver, aquí está el amarillo. Los yen eligen a Dios como ideal de sus vidas y posponen a Él todo. Por eso se moldean, se hacen
Jesús. Consagran sus vidas a Jesús en la cruz, Jesús abandonado. Para crecer en la vida espiritual tratan de tener una relación cada vez más profunda con Dios. Le rezan personalmente y también unidos en el nombre de Jesús. Se recogen cada día con Él durante unos minutos de meditación. Si, por ejemplo, no hacen esto, tienen que hacerlo. Si no, no somos Jen. ¿Qué quieres lograr sin la ayuda de Dios? No se hace nada. Se confiesan periódicamente, quizás cada 15 o 20 días, participan en la Santa Misa cuando pueden, reciben la Eucaristía para transformarse en Jesús, ponen también en práctica la palabra de vida que se vive en todo el movimiento en la obra de María y buscan la comunión también con María, aman mucho a la Virgen, modelo para todo perfecto cristiano. Ven, contiene todo lo que el Jen debe hacer. Ay de ustedes si no llevan consigo este librito. Deben llevarlo siempre en el bolsillo, si no, no son Jen. También me dicen, por ejemplo, queremos ahora que era tener contacto con los de Acción Católica. Yo estoy súper contenta, tienen que continuar. Pero tienen que hacerlo como Jen, si no, no los valoran. Les aprecian ahora porque ustedes supieron ser para ellos verdaderos Jen. Y eso fue lo que encontraron y han vuelto por ustedes, porque ustedes se presentaron tal como son. Es necesario, por tanto, mantenerse así, no retroceder. De forma que puedan realmente acercarse a ellos, pero como Jen. Como quien tiene dentro algo, no como alguien vacío que no tiene nada dentro. Y es la respuesta, me parece, al tercer punto, creo. No, estamos aún en el segundo. Me han dicho en el Congreso Jen de febrero, hemos comprendido la Eucaristía que nos lleva al seno del Padre. ¿Puedes decirnos cómo ser cada vez más uno? Entonces yo digo, y después les dejo todas estas páginas, ¿entendieron? Pongan todo dentro aquí. Entonces les digo, para ser más uno, la Eucaristía y vivir este reglamento que nos dice cómo actuar. Por ejemplo, está la hora de la verdad. ¿La hacemos la hora de la verdad? Pero si no la hacemos. Recuerdo cuando éramos pequeñas, también nosotras, esta hora de la verdad era una cosa, era bellísima, porque todos decían toda la verdad, bella y también triste a todos. Y al final nos sentíamos tan felices, que era un paraíso. Después de haberse dicho los defectos unos a otros, pero también las cosas bellas, por lo que es necesario volver a hacer todo esto. Por tanto, menos mal que vine bien a hablarles. Y por eso quise también que el Centro Santa Chiara grabase todo para llevármelo después conmigo,